Una joven deshonrada en los caminos del México de finales del siglo XIX, un varón viudo encerrado en su propio luto y una noche de tormenta que lo cambiaría todo para siempre. Cuando Isabel de Alba cayó desvanecida ante los portones de la hacienda Monte Alto aquella madrugada de septiembre de 1888, no imaginaba que estaba a punto de cruzar el umbral entre la ruina completa y una segunda oportunidad imposible. Sus pies descalzos sangraban sobre las piedras mojadas. Su vestido de seda, antaño costoso, colgaba en harapos empapados. Y, en sus ojos, aún cerrados por la exhaustión, todavía brillaba el último resquicio de dignidad que su padre no había podido arrebatarle. Del otro lado de los portones de hierro, don Enrique de Monte Alto, el barón, observaba desde la ventana del segundo piso una silueta inmóvil contra la luz tenue del farol. Él había visto muchas cosas en sus 43 años. Guerras, muertes, traiciones. Pero había algo en aquella joven caída que lo hizo dudar antes de ordenar a los sirvientes que la echasen como a una limosnera más. Quizá era la calidad de la tela rasgada. Quizá era la postura, incluso inconsciente, que delataba una educación refinada. O quizá era solo que, por primera vez en 5 años, sintió algo más allá del vacío que lo consumía desde que enterrara a su esposa. Esta es la historia de cómo una expulsión se transformó en encuentro, de cómo la vergüenza dio paso al valor y de cómo dos corazones rotos encontraron sanación el uno en el otro, desafiando todo lo que la sociedad mexicana de la época consideraba sagrado. Pero antes de que la historia continúe, permítanos una breve pausa para invitarles a seguir este relato y compartir, si así lo desean, desde qué lugar nos escuchan. Su apoyo nos inspira a seguir trayendo historias que tocan el alma y celebran la fuerza del amor verdadero. 24 horas antes, Isabel aún era hija de don Juan Bautista de Alba, uno de los hacendados más prósperos de la región de San Rafael de las Flores. Aún tenía techo, nombre y futuro asegurado. Aún creía que su padre, a pesar de ser rígido, jamás la abandonaría completamente. Estaba equivocada. La mañana había comenzado con una convocatoria al despacho paterno. Isabel bajó las escaleras de la casa principal con el corazón apretado. Aquel tono en la voz del mayordomo no auguraba nada bueno. Su padre rara vez la llamaba personalmente. Generalmente eran recados transmitidos por el ama de llaves o notas formales dejadas sobre la bandeja del desayuno. Cuando entró en el despacho revestido de caoba oscura, encontró no solo a su padre, sino también a 3 hombres que no reconoció de inmediato. Uno de ellos, sentado con displicencia en el sillón de cuero, tenía unos 50 años, un vientre prominente y ojos que recorrieron su cuerpo de una forma que la hizo desear cubrirse, a pesar de estar completamente vestida. Isabel, acércate, ordenó don Juan Bautista sin levantar los ojos de los papeles que fingía leer. Su voz tenía aquella frialdad que ella conocía tan bien, la misma que usaba para negociar con comerciantes deshonestos o despedir a trabajadores perezosos. Ella obedeció manteniendo la cabeza erguida. A sus 22 años, Isabel había aprendido que demostrar miedo ante su padre era invitarlo a cerrar aún más el cerco. Coronel Américo Treviño, dijo don Juan Bautista, finalmente mirándola. Uno de los hombres más ricos del estado de Morelos, propietario de 7 haciendas, 3 casas en la capital y con intereses comerciales que se extienden hasta España. Me ha hecho una propuesta muy generosa. Isabel sintió el estómago revolverse. Conocía ese tipo de conversación. Ya había sido sometida a ella 2 veces antes, pero siempre había logrado aplazar, postergar, inventar excusas plausibles. Esta vez, algo en el aire le decía que no habría escapatoria. El coronel desea desposarte, continuó don Juan Bautista, como si estuviera discutiendo la venta de ganado. La ceremonia se realizará dentro de 2 semanas, tiempo suficiente para preparar el ajuar y hacer los anuncios necesarios en los periódicos. Ya he acordado todos los detalles de la dote. Isabel miró al hombre en el sillón. El coronel Américo sonrió, revelando dientes amarillentos por el tabaco. Había algo podrido en aquella sonrisa, algo que hizo que su piel hormigueara de repulsión instintiva. Padre, dijo ella, eligiendo las palabras con cuidado. ¿Puedo hablar con usted en privado? No hay necesidad. Lo que tengas que decir puede ser dicho frente a tu futuro esposo. Entonces lo diré. Isabel respiró hondo, reuniendo todo el valor que poseía. Agradezco el honor de la propuesta del coronel, pero debo respetuosamente rechazarla. No puedo aceptar un matrimonio con alguien que no conozco, alguien que podría ser mi padre, alguien que ofreció 30,000 pesos por ti. El coronel habló por primera vez, su voz arrastrada y cargada de cinismo. Eso sin contar las tierras que tu padre recibirá como contradote. Hablas de conocer, muchacha,
pero el matrimonio no se trata de conocer, se trata de alianzas, negocios, poder. Y tu padre tuvo la sabiduría de reconocer una buena oferta cuando la vio. No soy una mercancía para ser negociada, respondió Isabel, sintiendo la ira reemplazar el miedo. Soy una persona con voluntad propia y esa voluntad es clara. No me casaré con usted. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Don Juan Bautista se levantó lentamente de su silla, cada movimiento deliberado, controlado. Cuando finalmente habló, su voz era hielo puro. No tienes voluntad propia. Tienes privilegio. Privilegio que yo te otorgué al alimentarte, vestirte, educarte. Privilegio que puede ser retirado en cualquier momento que yo considere necesario. Padre, por favor, sea razonable, intentó Isabel, dándose cuenta de que la situación se le escapaba de control. Existen otras formas de hacer alianzas, otras, razonable. Don Juan Bautista dio la vuelta a la mesa, acercándose a ella con pasos medidos. Fui razonable cuando rechacé la primera propuesta del barón de Iturbide, porque pediste más tiempo. Fui razonable cuando te dejé rechazar al hijo del comendador Silva, porque alegaste que bebía demasiado. Fui razonable cuando permití que estudiaras francés y piano, cuando otras jóvenes de tu edad ya estaban casadas y generando herederos. ¿Y cómo me retribuyes mi razonabilidad? Con ingratitud, rebeldía y falta de respeto. Cada palabra era un latigazo. Isabel retrocedió instintivamente, pero él continuó avanzando. Esta casa no tiene espacio para la desobediencia, continuó. Tienes dos opciones, Isabel de Alba. Aceptar este matrimonio con gratitud y humildad, cumpliendo así tu deber como hija, o dejar esta casa ahora con solo lo que llevas puesto, y descubrir cómo es el mundo para mujeres que creen poder sobrevivir solas. Juan, quizás sea mejor darle tiempo para pensar, intervino uno de los otros hombres, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Una decisión así no necesita ser tomada hoy. No estoy pidiendo la opinión de nadie, cortó don Juan Bautista, sin quitar los ojos de su hija. Isabel, decide ahora, sí o no. ¿Te casas con el coronel o sales por los portones de esta hacienda y nunca más vuelves? Isabel miró a los ojos de su padre, buscando algún destello de afecto, alguna indicación de que aquello era un farol, que él no sería capaz de expulsarla realmente. Pero todo lo que vio fue determinación fría y orgullo herido. Su padre no estaba haciendo amenazas vacías, estaba estableciendo límites absolutos y cualquier cosa que ella dijera ahora definiría el resto de su vida. Por un momento terrible, Isabel consideró ceder. Sería tan más fácil simplemente bajar la cabeza, aceptar el destino que habían trazado para ella, convertirse en una esposa infeliz más de la aristocracia cafetalera mexicana. ¿Cuántas mujeres no hacían exactamente eso? ¿Cuántas no se tragaban su voluntad, sus aspiraciones, sus sueños en nombre de la obediencia y la seguridad? Pero entonces miró nuevamente al coronel Américo, a la forma en que la observaba, como si ya fuera su propiedad, a la sonrisa satisfecha que jugaba en sus labios, a las manos gruesas que tamborileaban en el brazo del sillón, manos que pronto esperarían el derecho de tocarla. Y Isabel supo que prefería la calle a la rendición. No, dijo ella, y su voz salió más firme de lo que esperaba. No voy a casarme con él. No voy a casarme con nadie que usted elija sin mi consentimiento. Y si eso significa dejar esta casa, entonces la dejaré. La expresión de don Juan Bautista no cambió. Simplemente la miró como si hubiera esperado esa respuesta, como si ya lo hubiera preparado todo para este momento. Augusto, llamó. Y el mayordomo apareció tan rápidamente que Isabel sospechó que estaba esperando detrás de la puerta. Acompaña a mi ex-hija a su cuarto. Permite que tome una maleta, solo una, con artículos personales. Nada de joyas, nada de dinero, nada que pertenezca a esta familia. 15 minutos. Después condúcela hasta los portones y asegúrate de que no regrese. Ex-hija. Las palabras resonaron en el silencio como sentencia de muerte. Padre, intentó Isabel una última vez, sintiendo lágrimas quemar sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. Por favor, no haga esto. Podemos encontrar otra solución. Podemos, no tienes padre, dijo don Juan Bautista, volviendo a su silla y tomando nuevamente los papeles como si Isabel ya hubiera dejado de existir. No tengo una hija que me deshonra. Ahora sal de mi vista antes de que cambie de opinión y te haga salir sin nada. Augusto tocó su codo suavemente e Isabel permitió que la guiara fuera del despacho. Subieron las escaleras en silencio. El viejo mayordomo, que la conocía desde niña, estaba claramente incómodo con la situación. Señorita Isabel,
dijo el bajito cuando llegaron a su cuarto. Lo lamento profundamente. Si hubiera algo que yo pudiera hacer, no hay nada, Augusto, respondió ella, entrando en el cuarto que había sido su santuario por 22 años. Y agradezco su amabilidad. Siempre ha sido un buen amigo de esta familia. El mayordomo asintió tristemente y se quedó en la puerta de espaldas, dándole a ella la mayor privacidad posible en las circunstancias. Isabel miró alrededor del cuarto, las paredes cubiertas de papel francés importado, la cama de caoba con dosel de encaje belga, el tocador donde arreglaba sus cabellos todas las mañanas, los estantes repletos de libros que había coleccionado a lo largo de los años. Todo eso, todo lo que ella conocía, estaba a punto de dejar de ser suyo. Tomó la única maleta que poseía y comenzó a llenarla metódicamente. 3 vestidos sencillos, los menos ornamentados. Ropa interior, un chal pesado, zapatos prácticos, el rosario que había pertenecido a su madre, la única cosa que su padre ciertamente no consideraría propiedad de la familia, pues venía del lado materno, un pequeño retrato de su madre, muerta cuando Isabel tenía 12 años, y escondido entre la ropa, el libro de poemas de Manuel Acuña que había ganado en su cumpleaños de 15 años. Mientras arreglaba la maleta, su mente trabajaba frenéticamente. ¿A dónde iría? No tenía familia cercana viva. Su madre había sido hija única y sus abuelos maternos ya habían fallecido. El lado paterno jamás la acogería después de que supieran de la ruptura con don Juan Bautista. Amigas, tenía conocidas, mujeres con quienes tomaba el té y discutía literatura, pero ninguna amiga verdadera, ninguna en quien pudiera confiar para desafiar a la sociedad y ofrecer albergue a una joven deshonrada. 15 minutos, señorita Isabel, avisó Augusto gentilmente. Isabel cerró la maleta y dio una última mirada al cuarto. 22 años de vida resumidos en una maleta pequeña. 22 años de recuerdos, alegrías, tristezas, esperanzas. Todo eso quedaba atrás, irrelevante ante la decisión que había tomado, pero no se arrepentía. Incluso con el miedo comenzando a infiltrarse en su pecho, incluso sin saber dónde dormiría aquella noche, no se arrepentía, porque por primera vez en su vida, había hecho una elección verdaderamente suya. Bajaron las escaleras nuevamente. Algunos sirvientes observaban de lejos, susurrando entre sí. Isabel mantuvo la cabeza erguida, negándose a demostrar la vergüenza que intentaba consumirla. No había hecho nada de malo. No había cometido crimen alguno, además de osar tener voluntad propia. Cuando llegaron a los portones de la propiedad, Augusto se detuvo. Sus manos temblaban mientras sostenía el manojo de llaves. Señorita Isabel, dijo él, y había lágrimas en los ojos del viejo mayordomo. Si algún día, de alguna forma yo pudiera ayudarla, por favor, no dude en buscarme. Usted siempre fue amable con todos en esta casa, siempre trató al servicio con respeto. Eso no ha sido olvidado. Gracias, Augusto, respondió ella, tocando brevemente la mano de él. Cuide bien de mi padre, aunque no lo merezca. Los portones se abrieron con un chirrido que sonó como lamento. Isabel atravesó el umbral, y el sonido de los portones cerrándose detrás de ella fue el sonido más definitivo que jamás había oído. No había vuelta atrás, no había segunda oportunidad. Estaba sola en el mundo, con una maleta y ningún destino cierto. La hacienda de los Alba quedaba a 5 kilómetros del pueblo más cercano, San Rafael de las Flores. Isabel comenzó a caminar por el camino de terracería, el sol de mediodía castigando su espalda. No había carretas, ningún viajero, solo ella, el camino polvoriento y el peso creciente de la realidad de lo que acababa de suceder. Después de caminar por 2 horas bajo el sol abrasador, Isabel comenzó a sentir las consecuencias de su decisión precipitada. No había traído agua, no había traído comida, no había planeado nada más allá del acto de rechazo. La adrenalina que la había sostenido durante la confrontación con su padre se estaba disipando, reemplazada por agotamiento físico y emocional. Sus zapatos, hechos para paseos cortos en jardines bien cuidados, no fueron diseñados para largas caminatas en caminos de tierra. Ampollas comenzaron a formarse en sus talones. El vestido de algodón, apropiado para el clima, pero no para viajes, se pegaba a su espalda con el sudor. La maleta, que había parecido ligera al salir de casa, se volvía más pesada a cada paso. Isabel se detuvo a la sombra rala de un árbol solitario. Necesitaba pensar, necesitaba hacer un plan. San Rafael de las Flores era su mejor opción, pero ¿qué haría al llegar allí? ¿Buscaría una posada? No tenía dinero para pagar hospedaje. ¿Una iglesia? Quizá el padre pudiera ayudar, pero ciertamente mandaría mensaje a su padre, intentando reconciliarlos.
Y entonces todo el sacrificio habría sido en vano. Había también la cuestión de la reputación. Las noticias viajaban rápido en los pequeños pueblos del interior. Probablemente la mitad de San Rafael de las Flores ya sabía que Isabel de Alba había sido expulsada de casa. Las mujeres respetables la evitarían. Las menos respetables verían en ella competencia u oportunidad. Los hombres verían a una joven sola y desprotegida, y algunos de ellos ciertamente sacarían las conclusiones equivocadas sobre qué tipo de ayuda ella podría aceptar. Un ruido de ruedas interrumpió sus pensamientos. Isabel se levantó rápidamente, la esperanza surgiendo en su pecho. Una carreta se acercaba por el camino, tirada por 2 caballos. Quizá pudiera pedir un aventón, llegar al pueblo antes de que cayera la noche. Pero cuando la carreta se acercó lo suficiente para que ella pudiera ver al conductor, el alivio se transformó en alarma. Era Joaquín, el hijo del capataz de la hacienda de su padre, y no estaba solo. Vaya, dijo Joaquín, tirando de las riendas para detener la carreta a su lado. Su sonrisa era desagradable, los ojos recorriendo el cuerpo de Isabel de forma invasiva. Si no es la señorita de Alba, ¿o será que ahora es solo Isabel, ya que su padre la echó? Isabel no respondió, sujetando la maleta con más fuerza y comenzando a caminar nuevamente. Pero Joaquín bajó de la carreta con agilidad sorprendente para alguien de su corpulencia. Oye, no seas maleducada, dijo, poniéndose en su camino. Solo estoy siendo amable. Una joven bonita como tú no debería estar caminando sola por estos caminos. Cosas peligrosas pueden pasar. Agradezco la preocupación, pero puedo cuidarme sola, respondió Isabel, intentando rodearlo. Joaquín bloqueó su camino nuevamente. El otro hombre en la carreta, que Isabel no reconoció, bajó también. Ella estaba cercada. Mira bien, continuó Joaquín. Y ahora había algo más oscuro en su voz. Mi padre me contó lo que pasó. Dijo que desobedeciste a tu padre, rechazaste un buen matrimonio, actuaste como si fueras mejor que todo el mundo y ahora estás ahí, sin nada, sin nadie. Quizá ha llegado la hora de que aprendas que no eres tan especial. El corazón de Isabel se disparó. Ella reconocía aquel tono, aquella postura. Ya había visto hombres así antes, hombres que veían a mujeres desprotegidas como presas fáciles. Déjenme pasar, dijo ella, intentando mantener la voz firme. ¿O qué? Joaquín dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. ¿Vas a llamar a tu padre? Ah, espera, ya no tienes padre. ¿Vas a gritar pidiendo ayuda? No hay nadie a kilómetros de aquí. Enfréntate a los hechos, señorita. Estás sola y nosotros estamos siendo generosos, ofreciendo nuestra compañía. Isabel hizo la única cosa que podía, soltó la maleta y corrió. Oyó las risas detrás de ella, oyó los pasos pesados siguiéndola, pero no miró hacia atrás. Sus pies, ya doloridos por las ampollas, protestaban a cada paso. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Salió del camino principal, corriendo por entre los árboles, tropezando con raíces, arañándose los brazos con las ramas bajas. ¿Por cuánto tiempo corrió? Imposible decir. Parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Cuando finalmente se detuvo, jadeante, adolorida, perdida, ya no oía a sus perseguidores. Quizá se habían rendido. Quizá estaban solo jugando, intentando asustarla, o quizá la estaban buscando en silencio. Isabel miró alrededor, intentando orientarse. No reconocía nada. Había corrido ciegamente, sin dirección, y ahora estaba en algún lugar en medio del monte que rodeaba las haciendas de la región. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y morado. En pocas horas sería de noche y ella no tenía albergue, no tenía comida, no tenía ni su maleta. Las lágrimas finalmente llegaron. Todo el valor, toda la determinación que la había sostenido durante el día se desmoronaron de una vez. Isabel se deslizó hasta el suelo, apoyándose contra el tronco áspero de un árbol y lloró. Lloró por la vida que había perdido, por el padre que la había abandonado, por la situación imposible en que se encontraba. Lloró de miedo, de agotamiento, de desesperación pura. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, el cielo estaba casi oscuro. Isabel sabía que necesitaba moverse, necesitaba encontrar algún tipo de albergue antes de que la noche cayera completamente. Los depredadores salían de noche, tanto los de 4 patas como los de 2. Se levantó con dificultad, las piernas temblando y comenzó a caminar nuevamente. No tenía idea de qué dirección seguir, así que simplemente siguió el declive del terreno,
razonando que el agua correría hacia abajo y donde había agua podría haber personas. Caminó por más de 1 hora en la oscuridad creciente. La luna había surgido, ofreciendo luz tenue, pero suficiente para que no tropezara completamente. Sus pies sangraban ahora. Ella podía sentir la humedad pegajosa dentro de los zapatos arruinados. El hambre retorcía su estómago, pero la sed era peor. Su boca estaba seca, la lengua gruesa, cada respiración raspando en la garganta. Fue cuando tropezó en una piedra y cayó de rodillas, que Isabel vio la luz. Al principio pensó que era una alucinación, una luz tenue parpadeando entre los árboles a la distancia. Pero cuando parpadeó y miró nuevamente, aún estaba allí. Un farol, una fogata, significaba personas, significaba ayuda posible o significaba peligro. Isabel no tenía elección, no sobreviviría a la noche sola en el monte. Se levantó dolorosamente y comenzó a caminar en dirección a la luz, cada paso una pequeña agonía. A medida que se acercaba, la luz se multiplicó. No era un farol, sino muchos. No era una casa, sino una propiedad entera. Cuando finalmente salió del monte, Isabel se encontró delante de un espectáculo impresionante. Un muro alto de piedra se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Portones de hierro trabajado, fácilmente de 3 metros de altura, bloqueaban la entrada y más allá de ellos, subiendo una colina suave, estaba una de las mansiones más imponentes que Isabel jamás había visto. Incluso en la oscuridad, era posible ver la grandeza de la construcción. 3 pisos de piedra blanca, ventanas altísimas protegidas por rejas ornamentadas, balcones con balaustres de mármol, jardines que parecían extenderse hasta el horizonte. Luces brillaban en varias ventanas e Isabel podía oír vagamente el sonido de voces y movimiento viniendo del interior. No tenía idea de dónde estaba o de quién era el dueño de aquella propiedad, pero era su única oportunidad. Se acercó a los portones tambaleándose, se agarró a las barras de hierro frío e intentó gritar pidiendo ayuda. Lo que salió fue solo un murmullo ronco. Isabel intentó nuevamente, forzando su voz cansada. «Por favor, ¿hay alguien ahí? Necesito ayuda». Las palabras salieron débiles, engullidas por la noche. Ella se sostuvo de los portones, sintiendo las fuerzas abandonarla. Sus rodillas se doblaron y ella se deslizó lentamente hasta el suelo de adoquín que formaba el patio de entrada. La última cosa que vio antes de que la oscuridad la consumiera fue una figura alta, acercándose por la alameda interna, llevando un farol que se balanceaba con cada paso. Entonces, todo quedó negro. Cuando Isabel recuperó la conciencia, la primera sensación fue de calor. No el calor sofocante del día que había pasado caminando, sino un calor gentil, reconfortante. Estaba acostada en algo suave. ¿Una cama? Intentó abrir los ojos, pero los párpados pesaban como plomo. «Está despertando», dijo una voz femenina, anciana y gentil. «Traiga agua», ordenó otra voz, esta masculina, grave y cargada de autoridad, «y avise al doctor que ya puede venir a examinar a la paciente». Isabel consiguió finalmente abrir los ojos. El techo sobre ella era alto, decorado con frescos delicados. Candelabros de cristal colgaban, reflejando la luz suave de los faroles. Giró la cabeza lentamente y vio a una mujer anciana de cabellos completamente blancos, recogidos en un moño impecable, vestida de negro severo, acercarse con un vaso de agua. «Despacio, mi hija», dijo la mujer, ayudando a Isabel a sentarse ligeramente y llevando el vaso a sus labios. «Pequeños sorbos, no beba muy rápido o se sentirá mal». El agua era la cosa más maravillosa que Isabel jamás había experimentado, fresca, limpia, salvadora. Ella obedeció las instrucciones, tomando pequeños sorbos, sintiendo la vida regresar a su cuerpo gota a gota. «¿Dónde estoy?», consiguió finalmente preguntar. Su voz aún ronca, pero funcional. «En la hacienda Monte Alto», respondió la mujer. «Propiedad de don Enrique de Monte Alto, el barón. Mi nombre es doña Francisca, soy el ama de llaves». Isabel intentó procesar la información. Hacienda Monte Alto. El nombre era vagamente familiar, algo que quizá había oído en conversaciones entre su padre y otros hacendados, pero no conseguía situar exactamente lo que sabía sobre el lugar o su propietario. «¿Cómo llegué aquí?», preguntó. «El varón la encontró desmayada en los portones hace unas 3 horas», explicó doña Francisca, ajustando las almohadas detrás de Isabel. «Mandó a los sirvientes a traerla dentro. Me ordenó que la pusiera en este cuarto de huéspedes y llamara al médico. El doctor Silveira está en camino. Debe llegar en cualquier momento». Isabel miró alrededor del cuarto por primera vez. Era suntuoso, sin ser ostentoso.
muebles de madera noble, cortinas de terciopelo verde oscuro, una alfombra persa cubriendo parte del piso encerado. En la pared opuesta había una ventana enorme con vista a jardines que se extendían en la oscuridad. Mi maleta, dijo ella de repente, recordándola. Yo tenía una maleta conmigo, con mis ropas, No había ninguna maleta cuando el señor la encontró, dijo doña Francisca gentilmente. Solo la señorita, en estado lamentable, debo decir. Sus pies estaban sangrando, su vestido rasgado, señales claras de que pasó mucho tiempo caminando. ¿Qué sucedió, mi hija? ¿De dónde vino? Isabel dudó. ¿Cuánto debería contar? Si revelaba su identidad, la noticia inevitablemente llegaría a oídos de su padre. Pero mentir también tenía riesgos. Si descubrían la mentira más tarde, sería expulsada nuevamente, solo que esta vez sin fuerzas para continuar. Antes de que pudiera decidir, la puerta del cuarto se abrió. Isabel se volvió y vio a un hombre alto entrar, trayendo consigo una presencia que parecía llenar todo el espacio. Tenía aproximadamente 40 años, cabellos negros con hilos canosos en las sienes, hombros anchos bajo un saco bien cortado de tela fina. Su rostro era severo, marcado por líneas que sugerían más preocupación que sonrisas, y sus ojos eran de un castaño profundo que parecía ver a través de las personas. Doña Francisca, déjenos unos minutos, dijo el hombre. No era un pedido, era una orden dicha con la naturalidad de quien está acostumbrado a ser obedecido. El ama de llaves hizo una reverencia rápida y salió, cerrando la puerta detrás de sí. El hombre se acercó a la cama, pero mantuvo una distancia respetable, como si consciente de que su presencia podría ser intimidante para una mujer vulnerable. Soy Enrique de Monte Alto, dijo él. Esta es mi propiedad. Usted estaba inconsciente en mis portones. Antes de que el médico llegue y haga su examen, necesito saber algunas cosas. ¿Quién es usted? ¿De dónde vino? ¿Está huyendo de alguien? Las preguntas eran directas, sin rodeos. Isabel apreció la honestidad, aunque la dejara aún más incómoda. Mi nombre es Isabel, respondió, decidiendo que mentir completamente sería insostenible. Isabel dudó, entonces optó por omitir el apellido. Solo Isabel. Yo vine de la región de San Rafael de las Flores. Estaba viajando y me perdí, dijo ella, consciente de que la explicación era débil, pero no queriendo revelar más. Enrique la estudió por un largo momento. Sus ojos recorrieron el vestido rasgado, pero claramente costoso, la postura erguida, incluso acostada y herida, las manos delicadas que nunca habían conocido el trabajo manual. Usted no estaba simplemente viajando, dijo él finalmente. Sus ropas son de calidad, pero está sin equipaje, sin acompañantes, sin protección. Sus pies sangran como si hubiera caminado kilómetros y hay miedo en sus ojos, no solo de la situación actual, sino de algo más. Entonces, voy a preguntar nuevamente, y esta vez quisiera la verdad. ¿Quién es usted y de qué está huyendo? Isabel sintió lágrimas quemar en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Este hombre podía ser su única oportunidad de supervivencia, pero también podía ser el puente que la llevaría de vuelta al infierno del cual había escapado. Estoy huyendo de un matrimonio forzado, dijo ella, decidiendo que algo de verdad era mejor que mentiras completas. Mi padre quiso casarme con un hombre que yo no amaba, un hombre cruel y lo suficientemente viejo para ser mi abuelo. Cuando me negué, fui expulsada de casa. Caminé por un día entero. Fui perseguida por hombres con malas intenciones. Perdí todo lo que poseía y terminé aquí. No tengo a dónde ir. No tengo a nadie que pueda ayudarme. Si usted me manda lejos, probablemente estaré muerta en 2 días. La cruda honestidad de sus últimas palabras pareció afectar a Enrique. Algo cambió en su expresión, una suavización casi imperceptible alrededor de los ojos. ¿Cómo se llama su padre?, preguntó él. Por favor, imploró Isabel. No puedo decir. Si sabe quién soy, se verá obligado a devolverme a él y prefiero morir en el camino que regresar. Enrique caminó hasta la ventana, quedando de espaldas a ella mientras miraba la oscuridad de afuera. El silencio se extendió, pesado de decisiones no tomadas. Hace 5 años, dijo él finalmente, su voz baja y cargada de dolor antiguo. Perdí a mi esposa. Carolina era su nombre. Murió de fiebre, demasiado rápido para que cualquier médico pudiera hacer algo. Desde entonces, esta casa ha sido un mausoleo. Funciona, produce, genera ganancias, pero no vive. Yo no vivo. Solo existo, cumpliendo obligaciones, manteniendo apariencias. Él se volvió para mirarla nuevamente.
Digo esto porque quiero que entienda mi posición. No soy un hombre amable, Isabel. No soy el caballero que salva a doncellas en peligro por bondad de corazón. Soy un hombre vacío que hace mucho tiempo dejó de importarle casi todo. Pero hay algo en su situación que me incomoda. Quizá porque reconozco en sus ojos la misma determinación que veía en los de Carolina cuando ella decidía algo. Quizá porque esta casa necesita vida nuevamente, aunque sea solo la presencia de alguien con problemas tan grandes como los míos. Isabel no sabía qué decir. Aquella no era la respuesta que esperaba. No era rechazo, ni aceptación completa. Puede quedarse, continuó Enrique, temporalmente, hasta que sus pies cicatricen, hasta que recupere sus fuerzas. Doña Francisca necesita ayuda con la administración de la casa. Ella está envejeciendo demasiado para hacer todo sola. Usted la ayudará. A cambio tendrá comida, albergue y protección. Pero hay condiciones. ¿Cuáles?, preguntó Isabel, su corazón latiendo más rápido. Primera, no sale de la propiedad sin mi permiso explícito. Si está huyendo de alguien, no puedo arriesgarme a que sea vista e identificada. Segunda, no hace preguntas sobre mi difunta esposa. Es un asunto cerrado. Tercera, mantiene distancia de mí. Usted se quedará en los cuartos del servicio, trabajará con ellas, comerá con ellas. No habrá confusión sobre su papel aquí, ¿entendió? Sí, señor, respondió Isabel, aliviada más allá de las palabras. Agradezco su generosidad. Juro que no causaré problemas. Veremos, dijo Enrique, ya caminando hacia la puerta. El médico debe llegar pronto. Doña Francisca se encargará de usted esta noche. Mañana comenzará su trabajo. Él salió sin mirar atrás e Isabel se quedó sola en el cuarto lujoso, procesando lo que acababa de suceder. Había conseguido albergue, al menos temporalmente, pero las condiciones eran claras, casi duras. Enrique de Montealto no era un hombre que ofrecía la caridad fácilmente. Había algo en él, una frialdad, una distancia que la dejaba igualmente agradecida e inquieta. Doña Francisca regresó minutos después, trayendo consigo a un hombre anciano que cargaba un maletín de cuero. Este es el doctor Silveira, presentó el ama de llaves. Él cuidará de sus heridas. El médico trabajó en silencio eficiente, limpiando los cortes en sus pies, aplicando ungüentos que escocían, pero prometían curación, vendando todo con telas limpias. Examinó también los arañazos en sus brazos, verificó si había fiebre o señales de infección y, finalmente, declaró que ella se recuperaría completamente con reposo y cuidados adecuados. Pero nada de caminar por los próximos 3 días, ordenó él seriamente. Sus pies necesitan tiempo para cicatrizar. Si se fuerza ahora puede causar daños permanentes. Después de que el médico partió, doña Francisca ayudó a Isabel a cambiarse de ropa. El vestido arruinado fue descartado y el ama de llaves trajo una camisola sencilla, pero limpia. El varón me dijo que usted se quedará con nosotros por un tiempo, dijo doña Francisca mientras ayudaba a Isabel a acostarse nuevamente. Es inusual. Él rara vez permite extraños en la propiedad. Debe haber visto algo en usted. O tuvo lástima, dijo Isabel amargamente. Lástima no es una emoción que el varón suela sentir, respondió doña Francisca, tirando de las cobijas hasta el mentón de Isabel. Desde que perdió a doña Carolina, él se cerró completamente. Administra la hacienda con eficiencia, trata a los empleados con justicia, pero no hay calor en él. Es como si la parte humana hubiera muerto junto con ella. ¿Cómo era ella?, preguntó Isabel, entonces rápidamente se arrepintió. Disculpe, el varón dijo que no debo hacer preguntas sobre ella. Dona Francisca sonrió tristemente. Él le dijo eso a usted también, se lo dice a todos. Pero doña Carolina era mi niña. Yo la crié desde que tenía 5 años, cuando vino a vivir aquí después de quedar huérfana. Era sobrina distante del difunto varón, el padre de Enrique. Así fue como se hicieron cercanos, crecieron juntos en esta casa. El matrimonio de ellos fue arreglado, claro, pero había afecto genuino. El ama de llaves suspiró, perdida en recuerdos. Ella era alegre, esa es la palabra. Traía luz a donde estuviera. Cuando enfermó, fue tan rápido. Una semana estaba riendo en los jardines. A la siguiente estaba siendo enterrada en el cementerio de la familia. Enrique no ha sido el mismo desde entonces. Cerró el corazón como quien cierra una puerta. Y desde entonces nadie ha logrado abrirla nuevamente. Isabel absorbió la información en silencio. Había algo profundamente triste en la historia,
pero también algo que la hacía cuestionar si venir a esta casa había sido realmente buena idea. Un hombre encerrado en su luto, una mansión que funcionaba como tumba de recuerdos. Trabajadores que susurraban sobre el pasado. No parecía el lugar más saludable para alguien intentando reconstruir su propia vida. ¿Pero qué elección tenía? ¿Era esto o el camino? Y el camino casi la había matado en solo un día. Descanse ahora, dijo doña Francisca, apagando algunos de los faroles y dejando solo uno encendido. Mañana hablaremos sobre sus funciones. Por ahora, usted es una huésped herida que necesita cuidados. Aproveche mientras pueda. Isabel durmió profundamente por primera vez en días, demasiado exhausta para que incluso las pesadillas la perturbaran. Cuando despertó, el sol ya estaba alto y entraba por las ventanas abiertas. Por un momento desorientador, no supo dónde estaba. Entonces, todo regresó. La expulsión, la fuga, el desmayo en los portones, el varón de ojos tristes. Intentó sentarse y gimió cuando el dolor en sus pies le recordó su condición. Una joven sirvienta que ella no había visto antes entró cargando una bandeja. Buenos días, señorita, dijo la muchacha, que no debía tener más de 16 años. Mi nombre es Luisa. Doña Francisca me mandó traer su desayuno y ayudarla con lo que necesite. La bandeja contenía café caliente, pan fresco con mantequilla, queso, frutas y un vaso de leche. El estómago de Isabel gruñó vergonzosamente alto al ver la comida. Por favor, coma con calma, dijo Luisa, colocando la bandeja sobre una mesita al lado de la cama. Doña Francisca dijo que pasó por muchas pruebas. Necesita recuperar las fuerzas. Mientras Isabel comía, intentando no devorar todo de una vez, a pesar del hambre desesperada, Luisa se movía por el cuarto, abriendo completamente las cortinas, arreglando la ropa de cama, organizando el ambiente. ¿Hace mucho tiempo que trabaja aquí?, preguntó Isabel entre mordiscos. Casi, señorita. Comencé poco después de que la antigua baronesa falleció. La casa necesitaba más sirvientas y mi madre me trajo. Tengo suerte. El varón es un buen patrón, exigente, pero justo, paga a tiempo, no tolera abusos, garantiza que todos sean alimentados adecuadamente y él realmente nunca habla sobre la esposa. Isabel no pudo contener la curiosidad. Luisa bajó la voz, mirando hacia la puerta como si temiera ser oída. Nunca. Hay un retrato de ella en el salón principal, pero él nunca mira en esa dirección. Los aposentos de ella fueron cerrados el día del funeral y nadie ha entrado desde entonces. Dicen que está todo exactamente como ella lo dejó, como si fuera a regresar en cualquier momento. La imagen era perturbadora. Isabel imaginó los aposentos polvorientos, ropas colgando, esperando por un cuerpo que nunca más las vestiría, objetos personales congelados en el tiempo. Era mórbido, pero también profundamente humano. Conocía ese tipo de dolor, el dolor de perder a alguien importante. Había perdido a su madre hace 10 años y aún había días en que esperaba verla bajar las escaleras, oír su voz llamando. Después de que terminó de comer, Luisa la ayudó a lavarse con agua tibia traída en una palangana. Fue humillante necesitar ayuda para algo tan básico, pero sus pies hacían cualquier movimiento doloroso. Luisa cambió también los vendajes, revelando heridas feas, pero que ya comenzaban a cicatrizar. Doña Francisca vendrá a verla dentro de poco, informó Luisa mientras terminaba. Ella quiere discutir sus funciones aquí. El señor barón fue claro en que tan pronto como esté recuperada comenzará a trabajar. Entiendo, dijo Isabel. Agradezco toda la ayuda, Luisa. Has sido muy amable. La joven sirvienta sonrió tímidamente. Es bueno tener a alguien nuevo en la casa, señorita. A veces es muy silenciosa aquí, muy seria. Quizá su presencia traiga algún cambio. Después de que Luisa salió, Isabel se quedó sola con sus pensamientos. La mañana avanzaba afuera y ella podía oír los sonidos distantes de la hacienda en funcionamiento. Voces de trabajadores, el relincho de caballos, carretas que pasaban cargando suministros. Era una propiedad viva, productiva, bien administrada. Pero dentro de la casa principal había una quietud que iba más allá del simple silencio. Era la quietud de un lugar que se detuvo en el tiempo, que se negaba a seguir adelante. Doña Francisca llegó al mediodía, trayendo consigo papeles y una expresión práctica. Veo que está mejor, dijo ella, sentándose en la silla al lado de la cama. Aún con dolor en los pies. Sí, pero soportable, respondió Isabel. El doctor dijo que en 3 días podré caminar normalmente. Excelente.
Entonces tenemos 3 días para prepararla adecuadamente. Doña Francisca abrió uno de los papeles que parecía ser una lista. Sus funciones aquí serán variadas. Primeramente me ayudará con la administración de la casa. Esto incluye supervisar la limpieza de los salones principales, garantizar que el inventario de suministros esté siempre actualizado, coordinar el trabajo de las otras sirvientas. También necesitaré que mantenga los registros financieros de la casa. El varón se encarga de los negocios de la hacienda, pero la administración doméstica es responsabilidad mía y mis manos ya no son tan firmes para escribir. Isabel se sintió aliviada. Eran tareas para las cuales tenía alguna preparación. Su educación había incluido francés, piano y literatura, pero también nociones de administración doméstica que toda joven de sociedad necesitaba conocer. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó ella. Doña Francisca dudó, luego suspiró. El varón fue claro sobre mantener distancia, pero esta es una casa grande y eventualmente ustedes se cruzarán. Cuando eso suceda, sea respetuosa, pero no servil. A él no le gusta la adulación. Sea directa, eficiente, y no intente conversar más allá de lo necesario. Y por el amor de Dios, no mencione a doña Carolina. Algunos empleados antiguos cometieron ese error y fueron despedidos el mismo día. Entendido, dijo Isabel, anotando mentalmente cada instrucción. Hay también la cuestión de su identidad, continuó el ama de llaves bajando la voz. El varón no me contó los detalles, pero es obvio que usted viene de familia de posibles. Su educación, su postura, hasta la forma en que habla lo delata. Los otros sirvientes lo percibirán también. Ya inventé una historia para explicar su presencia. Usted es una prima lejana de una amiga mía que cayó en desgracia financiera y necesita trabajar para sobrevivir. Eso explicará tanto su educación como su necesidad de estar aquí. ¿Se acordará de esa historia? Sí, doña Francisca. Gracias por pensar en ello, dijo Isabel sinceramente. El ama de llaves estaba siendo más amable de lo que la situación exigía. No me agradezca aún, respondió la mujer anciana con una sonrisa pequeña. Cuando esté cargando cubetas de agua para el segundo piso o planchando ropa en la cocina caliente, se acordará de estas palabras y quizá las maldecirá. No será vida fácil, Isabel. Tendrá que trabajar tanto como cualquier otra sirvienta, quizá incluso más para probar que merece estar aquí. Estoy lista, dijo Isabel y percibió que era verdad. Tenía miedo, sí, pero también determinación. Había sobrevivido al abandono de su padre, a la fuga desesperada, a los hombres que intentaron atacarla. Sobreviviría también al trabajo duro. Los 3 días siguientes pasaron en preparación. Doña Francisca venía por la mañana y por la tarde, enseñando a Isabel los detalles de la administración de la casa. ¿Cuántas sirvientas trabajaban allí? 12 en total. ¿Cuántos trabajadores en los campos? Más de 50. ¿Cuánto se gastaba mensualmente en víveres? Una cantidad que hizo a Isabel tragar saliva. ¿Cómo se organizaban los turnos de limpieza, cocina, lavandería? ¿Quiénes eran los proveedores confiables? ¿Cuáles eran las preferencias específicas del varón en relación a comidas, horarios, hasta la temperatura del desayuno? Era como aprender a administrar un pequeño reino. Isabel absorbía todo con atención obsesiva, haciendo anotaciones en un cuaderno que doña Francisca le había dado. Por la noche, cuando se quedaba sola, revisaba las anotaciones hasta que cada detalle estuviera grabado en la memoria. En el tercer día, sus pies habían cicatrizado lo suficiente para que pudiera caminar con solo una ligera molestia. Doña Francisca le trajo ropas apropiadas, vestidos sencillos de algodón oscuro, un delantal blanco, zapatos prácticos de cuero suave. Vístase, ordenó el ama de llaves. Hoy usted comienza oficialmente y hoy también será presentada formalmente al varón. A él le gusta conocer a todos los que trabajan en su casa. Isabel se vistió con manos ligeramente temblorosas. Las ropas eran sencillas, pero bien hechas y cómodas. Cuando se miró en el pequeño espejo del cuarto, casi no se reconoció. 3 días atrás era Isabel de Alba, hija de hacendado rico, joven educada de la sociedad. Ahora era solo Isabel, sirvienta dependiente de la caridad de extraños. Doña Francisca la condujo por los pasillos de la casa. Era la primera vez que Isabel veía más allá del cuarto donde había estado confinada. La mansión era aún más impresionante por dentro de lo que parecía por fuera. Techos altísimos con frescos elaborados, pisos de mármol pulido, muebles de maderas nobles traídas de Portugal y de Francia, cuadros que probablemente valían fortunas. Todo mantenido en estado impecable, pero había algo faltando.
No había flores frescas en los jarrones, no había sonidos de música o risa. La casa era un museo, no un hogar. Bajaron al primer piso y doña Francisca se detuvo delante de una puerta doble de caoba tallada. El despacho del barón, dijo ella, golpee siempre 3 veces y espere ser llamada. Nunca entre sin permiso y recuerde lo que conversamos. Sea respetuosa, pero no servil. Isabel respiró hondo y golpeó 3 veces. La voz grave de Enrique vino de dentro. Entré. Ella abrió la puerta y entró. El despacho era masculino en cada detalle. Estantes repletos de libros del suelo al techo, un escritorio enorme cubierto de papeles y mapas, sillones de cuero verde oscuro, el olor a tabaco y papel viejo, y sentado detrás del escritorio, iluminado por la luz que entraba por ventanas altas, estaba Enrique de Montealto. Él levantó los ojos de los documentos que leía y la estudió por un largo momento. Isabel se mantuvo inmóvil bajo el escrutinio, negándose a bajar los ojos o demostrar inseguridad. Veo que está recuperada, dijo él finalmente. Doña Francisca reportó que aprendió rápidamente las funciones de la casa. Eso es bueno. No tengo paciencia para la incompetencia. Haré lo mejor para no decepcionarlo, señor, respondió Isabel. Espero que sí. Enrique se recostó en la silla, los dedos entrelazados sobre el pecho. Algunas reglas adicionales que no fueron mencionadas antes. Primera, no entre en el ala este del segundo piso. Esos aposentos están cerrados y así permanecerán. Segunda, si por casualidad nos encontramos en los pasillos, no inicie conversación. Salude brevemente y continúe su camino. Tercera, no hable sobre mí o sobre cualquier asunto relacionado con esta casa con personas de fuera. Lo que sucede aquí permanece aquí. ¿Quedó claro? Perfectamente claro, señor. Excelente. Puede ir. Doña Francisca la guiará hoy, pero a partir de mañana espero que conozca sus responsabilidades sin necesidad de supervisión constante. Isabel estaba a punto de salir cuando Enrique habló nuevamente. Isabel. Era la primera vez que usaba su nombre desde aquella primera noche. No sé cuál es su historia completa y respetaré su privacidad mientras usted respete mis reglas. Pero entienda una cosa, esta casa no es un santuario permanente, es un albergue temporal mientras usted recupera fuerzas y decide qué hacer con su vida. No cometa el error de acomodarse demasiado. Eventualmente tendrá que enfrentar lo que quiera que esté huyendo. Las palabras eran duras, pero no crueles. Isabel asintió entendiendo el mensaje. Enrique de Montealto no era un salvador. Era un hombre que había ofrecido ayuda práctica con la expectativa de trabajo a cambio, nada más. En los días siguientes, Isabel se sumergió en el trabajo con una determinación que sorprendió incluso a sí misma. Se despertaba al amanecer, antes incluso que las otras sirvientas. Ayudaba a doña Francisca con los registros, verificando inventarios, anotando gastos, organizando los turnos de trabajo. Supervisaba la limpieza de los salones, garantizando que cada superficie estuviera impecable. Ayudaba en la cocina cuando era necesario, aprendiendo a preparar platillos que jamás había cocinado antes. Las otras sirvientas la recibieron con curiosidad mezclada con desconfianza. Luisa era amigable, siempre lista para ayudar o explicar algo. Pero había otras, como Benita, una mujer de 40 años que trabajaba en la casa hacía 15, que claramente resentían la presencia de Isabel, quizá porque ella había recibido tratamiento especial en los primeros días, quizá porque su educación la diferenciaba, quizá simplemente porque era nueva y los cambios no eran bienvenidos en una casa tan anclada en el pasado. ¿Quién se cree que es?, oyó Isabel susurrar a Benita a otra sirvienta un día. Llegó aquí como una limosnera y ahora actúa como si fuera mejor que nosotras. Marquéme las palabras, esta no durará un mes. Isabel fingió no oír y continuó su trabajo. No estaba allí para ser amigas, estaba allí para sobrevivir. Fue en la segunda semana que tuvo su primer encuentro real con Enrique fuera del despacho. Era tarde en la noche. Todos los demás ya se habían retirado. Isabel estaba en el salón principal terminando de pulir los últimos candelabros de plata. No se dio cuenta cuando él entró, tan absorta estaba en la tarea. Aún despierta. La voz de él la hizo sobresaltarse, casi dejando caer el candelabro. Señor varón, dijo ella, girándose rápidamente. Disculpe, solo estaba terminando. Enrique usaba solo pantalones y camisa sin saco, las mangas remangadas hasta los codos. Había una botella de coñac en la mano. Parecía cansado, más viejo de lo que era, como si cargara un peso invisible en los hombros. No necesita disculparse por trabajar,
dijo él caminando hasta la ventana que daba a los jardines. Es más de lo que la mayoría hace. Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia afuera. Después, sorprendentemente preguntó, ¿usted toca el piano? Isabel dudó un poco. Aprendí cuando era más joven, pero hace años que no practico. Hay un piano en el salón de música. Nadie lo toca hace 5 años. Él tomó un sorbo del coñac. A veces paso por allí y veo el instrumento cubierto de polvo, como un cadáver embalsamado. Es obsceno. Isabel no sabía qué decir. Aquella conversación era claramente una violación de sus propias reglas sobre mantener distancia. Mi esposa tocaba, continuó Enrique, aún mirando al jardín, todas las noches sin falta. Chopin, principalmente, decía que la música la calmaba, la conectaba con algo mayor que ella misma. Después de que ella murió, mandé cubrir el piano. No soportaba mirarlo. Siento mucho su pérdida, dijo Isabel suavemente. Enrique se giró para mirarla, y había algo diferente en su rostro. La máscara de distancia se había deslizado un poco, revelando dolor crudo por debajo. Usted también perdió a alguien, dijo él. No era pregunta. Veo en sus ojos la forma en que mira las cosas, como si estuviera siempre despidiéndose de ellas. Lo reconozco porque hago lo mismo. Mi madre, admitió Isabel, hace 10 años, de fiebre, así como su esposa. Un día estaba bien, al otro estaba partiendo. No hubo tiempo para despedirme adecuadamente. Nunca lo hay, dijo Enrique amargamente. No importa cuánto tiempo tengas, nunca es suficiente. Y lo que queda después no es memoria feliz o gratitud por haber tenido a esa persona en tu vida. Es solo vacío y la sensación constante de que algo está faltando. Isabel dio un paso cauteloso en su dirección. ¿Puedo hacer una pregunta inadecuada, señor? Puede intentar. ¿Por qué aún vive aquí en esta casa llena de recuerdos dolorosos? ¿Por qué no vende todo y vuelve a empezar en otro lugar? Enrique rió, pero no había humor en el sonido. Porque huir no borra el dolor, te sigue. Y al menos aquí, rodeado por las cosas que ella tocó, por los lugares donde ella anduvo, siento que aún hay alguna conexión, como si ella aún estuviera aquí de alguna forma. Él tomó otro sorbo. Sé que es mórbido, sé que es enfermizo, pero es todo lo que me queda. No es todo, dijo Isabel antes de que pudiera contenerse. Hay una hacienda entera dependiendo de usted. Hay personas cuyo sustento viene de sus decisiones, la vida sucediendo a su alrededor, aunque usted no logre verla. Por un momento, pensó que él explotaría de ira por la osadía, pero en vez de eso, Enrique solo la estudió con expresión indescifrable. Usted tiene valor, dijo él finalmente. O imprudencia, aún no he decidido cuál. Colocó la botella sobre una mesa. Termine su trabajo y vaya a descansar. Mañana será un día largo. Él salió sin decir más nada, dejando a Isabel sola nuevamente. Pero algo había cambiado en aquel encuentro nocturno, una pequeña grieta en la pared que ambos habían construido alrededor de sí mismos. En las semanas siguientes, encuentros así se hicieron más frecuentes. Siempre por la noche, siempre cuando todos los demás ya se habían retirado. Enrique comenzaba pasando por el salón donde Isabel trabajaba. Después, deteniéndose brevemente para hacer un comentario sobre algo trivial, finalmente permaneciendo por minutos que se transformaban en media hora, conversando sobre asuntos que variaban de filosofía a política, de libros que ambos habían leído, recuerdos de infancias tan diferentes, pero similarmente solitarias. Isabel sabía que estaba violando las reglas que él mismo había establecido, pero Enrique también lo sabía y no hacía nada para detenerla. Era como si ambos necesitaran aquellos momentos robados, aquella conexión humana, en medio del aislamiento que se habían impuesto. Fue durante una de esas conversaciones nocturnas que Isabel cometió el error de mencionar música. Leí que va a haber un concierto en la capital el mes que viene, dijo ella casualmente. Una orquesta venida de Europa. Tocarán Beethoven y Mozart. Algo cambió en la expresión de Enrique. Él se puso rígido, la mandíbula apretada. Carolina y yo fuimos a un concierto en nuestra luna de miel, dijo él con voz tensa. En París, ella lloró durante toda la presentación, tanta era la belleza de la música. Dijo que nunca había experimentado algo tan perfecto. Él se levantó abruptamente. Buenas noches, Isabel, y salió, dejándola sola, con la sensación dolorosa de haber pisado territorio prohibido. Él la evitó por los próximos 3 días. Cuando se cruzaban en los pasillos, pasaba sin saludar. Cuando Isabel llevaba informes al despacho, él los recibía sin mirarla,
limitándose a un seco asentimiento de cabeza. Isabel sintió la pérdida de aquellas conversaciones más de lo que debería. Había sido insensata, aferrándose a ellas, permitiendo que aquellos momentos se volvieran importantes. Enrique tenía razón desde el principio. Mantener distancia era necesario, era sabio. Pero en la cuarta noche, cuando ella estaba nuevamente sola en el salón, terminando las tareas del día, él apareció. No dijo nada, solo se sentó en uno de los sillones y la observó trabajar. Después de varios minutos de silencio, habló: le pido disculpas por mi comportamiento. No fue culpa suya. Fue solo que aquella memoria específica es particularmente difícil. No necesita disculparse, señor. Fui yo quien cruzó límites que usted estableció claramente. Los límites que establecí fueron para protegerme, dijo Enrique, mirando sus propias manos. Pero estoy empezando a percibir que protección es solo otra palabra para la prisión. Y estar preso por 5 años es tiempo suficiente. Isabel dejó de pulir el candelabro y lo miró directamente. Entonces, quizás sea hora de abrir algunas ventanas. Él sonrió y fue la primera vez que ella vio una sonrisa genuina en su rostro. Lo transformaba completamente, borrando años de dolor y revelando al hombre que debió haber sido antes de la tragedia. Quizá, dijo él, pero ventanas abiertas dejan entrar no solo aire fresco, sino también tormentas. Y no sé si estoy listo para eso. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. Isabel se estableció en la rutina de la hacienda con una eficiencia que impresionaba hasta a doña Francisca. Los registros de la casa nunca estuvieron tan organizados. Las sirvientas trabajaban con más armonía bajo su supervisión gentil, pero firme. Hasta Benita, la más resistente, eventualmente admitió que Isabel sabía lo que estaba haciendo. Pero fue con Enrique que los cambios más profundos ocurrían. Lentamente, casi imperceptiblemente, la vida volvía a la mansión. Enrique comenzó a aceptar visitas ocasionales de otros hacendados. Mandó quitar la cubierta del piano en el salón de música. Una noche, Isabel lo encontró sentado al instrumento, dedos hesiten sobre las teclas, tocando una melodía simple, pero conmovedora. No sabía qué tocaba, dijo ella desde la puerta. No toco. Carolina intentó enseñarme varias veces, pero yo era pésimo alumno. Prefería escuchar que intentar reproducir. Él tocó algunas notas discordantes. Aún soy pésimo. ¿Puedo intentar? Isabel se oyó preguntar. Enrique se levantó, haciendo un gesto para que ella se sentara. Isabel se acercó cautelosamente, como si el piano fuera un objeto sagrado que no debería ser profanado. Se sentó en el banco y colocó los dedos sobre las teclas. Estaban frías, sin uso por tanto tiempo. Comenzó a tocar una valsa simple que había aprendido a los 15 años antes de que el mundo se desmoronara. Las notas fluyeron tímidas al principio, luego con más confianza. La música llenó el salón, trayendo vida a rincones que habían estado muertos por años. Cuando terminó, Isabel miró a Enrique. Él estaba de pie cerca de la ventana, de espaldas a ella, los hombros tensos. Por un momento terrible, ella pensó que lo había hecho llorar. Disculpe, dijo ella rápidamente. No debí haber tocado. Fue insensible de mi parte. No. Él se volvió y había lágrimas en sus ojos, pero también algo más. Alivio, quizá liberación. Fue exactamente lo que necesitaba. Pasé 5 años tratando todo lo que Carolina amaba, como una reliquia intocable, como si preservar todo fuera mantenerla viva. Pero eso no es vida, es momificación. La oí tocar y percibí que la música es para ser tocada, no guardada en silencio, así como las casas son para ser vividas, no transformadas en mausoleos. Él caminó hasta el piano y se quedó a su lado. Toque nuevamente, por favor. Isabel tocó y esta vez Enrique permaneció allí observando sus dedos sobre las teclas, dejando que la música lo lavara, lo curara de formas que 5 años de aislamiento nunca consiguieron. Aquella noche marcó un cambio definitivo en su relación. Las conversaciones nocturnas se hicieron más frecuentes y más íntimas. Enrique comenzó a compartir memorias de Carolina sin dolor paralizante, recordándola con cariño en vez de agonía. Hablaba sobre cómo se conocieron, sobre los primeros años de matrimonio, sobre planes que habían hecho y nunca lograron realizar. Y Isabel, por su parte, comenzó a compartir fragmentos de su propia historia. No todo. Aún no estaba lista para revelar completamente quién era, pero sí pedazos. Habló sobre su madre, sobre cómo la pérdida había transformado a su padre en un hombre amargado y controlador. Habló sobre los libros que amaba leer,
sobre sueños que había tenido antes de que la realidad los aplastara. Usted quería ser escritora, observó Enrique una noche. Lo veo en la forma en que describe las cosas, como elige las palabras. Quería muchas cosas, respondió Isabel. Pero los sueños de las jóvenes no son considerados importantes. Deberían serlo, dijo él con firmeza. Un mundo que no valora los sueños de las mujeres es un mundo disminuido. Eran conversaciones así las que hacían a Isabel percibir cuán peligrosamente cercanos se estaban volviendo. No era solo gratitud lo que sentía por Enrique, ni simple amistad. Era algo más profundo, más complicado, algo que no podía permitir que floreciera, porque ella aún era la sirvienta. Él aún era el varón. E incluso en aquella casa aislada, lejos de los ojos juzgadores de la sociedad, aquella distancia era infranqueable. O lo era. El primer rumor llegó 3 meses después de la llegada de Isabel. Benita la abordó en la cocina con una expresión de satisfacción maliciosa. La gente está hablando, dijo la sirvienta mayor, bajando la voz conspiratoriamente. Dicen que usted pasa noches enteras a solas con el varón, que hay algo inadecuado sucediendo en esta casa. Isabel sintió la sangre helarse. No hay nada inadecuado. Trabajo hasta tarde porque hay mucho que hacer. Si eventualmente me cruzo con el varón, es mera coincidencia. Coincidencia, repitió Benita con desdén. Sí, claro. Y yo soy la emperatriz de México. Escuche bien, muchachita. No sé quién se cree que es, pero no va a destruir la reputación de este hombre. Él ha sufrido lo suficiente. Si continúa con esos encuentros nocturnos, me encargaré de que todos en la región sepan exactamente qué tipo de mujer es usted. ¿Me está amenazando?, preguntó Isabel, manteniendo la voz firme, a pesar del miedo que comenzaba a enredarse en su estómago. Le estoy avisando, hay una diferencia. Benita se alejó, dejando a Isabel sola con pensamientos que giraban en círculos cada vez más apretados. La amenaza era real. Los rumores podían destruir reputaciones, especialmente de mujeres. Si la palabra se esparcía de que ella y Enrique mantenían encuentros inapropiados, no importaría que nada de malo estuviera realmente sucediendo. La apariencia de impropiedad era tan perjudicial como la propia impropiedad. Isabel tomó la decisión más difícil. Aquella noche, cuando Enrique apareció en el salón como se había vuelto costumbre, ella lo saludó formalmente y dijo que estaba cansada, que necesitaba retirarse más temprano. Él frunció el ceño confuso. ¿Sucedió algo? No, señor. Solo estoy exhausta. Con su permiso. Ella salió rápidamente antes de que él pudiera cuestionar más o antes de que ella pudiera cambiar de idea. Los días siguientes fueron una tortura. Isabel veía a Enrique solo en pasajes rápidos, durante los cuales se la miraba con una expresión que mezclaba confusión y algo que podría ser pesar, pero ella mantenía la distancia, saludaba formalmente, evitaba cualquier situación que pudiera resultar en conversación privada. Benita observaba todo con satisfacción obvia. Las otras sirvientas también notaron el cambio, susurrando entre sí. Fue doña Francisca quien finalmente confrontó a Isabel. El ama de llaves la encontró en el despacho donde mantenía los registros, cerró la puerta detrás de sí y se sentó pesadamente. ¿Qué sucedió?, preguntó sin rodeos. Usted y el varón apenas se hablan ahora. Él está más cerrado que nunca, volviendo a aquella cáscara vacía que era antes. Y usted parece estar cargando el peso del mundo en sus hombros. Isabel no pudo contener las lágrimas que venía reprimiendo hacía días. Benita amenazó con esparcir rumores sobre mí y el varón. Dijo que la gente está hablando, que nuestra amistad es vista como algo impropio. No puedo permitir que la reputación de él sea manchada por mi causa. Él ya ha sufrido lo suficiente. Dona Francisca suspiró largamente. Benita es una mujer amargada que nunca se conformó con el hecho de que el varón nunca la miró de la forma en que miraba a doña Carolina. Sus celos la volvieron cruel. Pero mi hija, usted no puede vivir su vida con base en las amenazas de personas mezquinas. No es solo una amenaza, protestó Isabel. Es la realidad. Soy una sirvienta. Él es un varón. Cualquier amistad entre nosotros será interpretada de la peor forma posible. Y aunque no fuera, aunque la sociedad aceptara, yo no tengo derecho de ocupar el espacio en el corazón de él. Carolina aún está allí y siempre lo estará. Carolina está muerta, dijo doña Francisca con una dureza que sorprendió a Isabel. Murió hace 5 años y, aunque yo la amara como a una hija, aunque aún llore por ella, sé que ella no querría ver a Enrique desperdiciar el resto de su vida en luto. Ella era generosa, amorosa,
llena de vida. Estaría furiosa si supiera que él transformó la casa de ellos en una tumba. Pero yo no puedo simplemente tomar su lugar. Nadie le está pidiendo que tome su lugar. Cada amor es único, Isabel. Lo que Enrique sintió por Carolina no disminuye o aumenta lo que él puede sentir por otra persona. El corazón no es un recipiente con capacidad limitada. Isabel limpió las lágrimas. ¿Y qué hay de los rumores? ¿Qué hay del escándalo que ciertamente vendrá si continuamos acercándonos? Deje que hablen, dijo doña Francisca. La gente siempre habla, siempre juzga, siempre encuentra maneras de transformar la felicidad en escándalo. La cuestión es si usted va a vivir de acuerdo con sus verdades o de acuerdo con los miedos de ellos. Las palabras del ama de llaves resonaron en la mente de Isabel por días, pero fue un evento inesperado lo que forzó todo a un punto de ruptura. En la cuarta noche después de su conversación con doña Francisca, Isabel estaba en su cuarto cuando oyó ruido viniendo de los jardines. Miró por la ventana y vio humo subiendo de uno de los graneros. ¡Fuego! Ella corrió por los pasillos, golpeando en las puertas de los cuartos de las sirvientas, gritando alarma. En minutos, toda la casa estaba despierta. Enrique surgió de sus aposentos ya vestido, asumiendo el mando inmediatamente. Benita, despierte a los hombres en los alojamientos. Luisa, tome todas las cubetas que pueda encontrar. Isabel, venga conmigo. No había tiempo para cuestionar o dudar. Isabel siguió a Enrique afuera, donde el fuego ya se había extendido a un segundo granero. La noche estaba seca, perfecta para que las llamas se propagaran rápidamente. Trabajaron durante horas. Todos los empleados de la hacienda formaron líneas, pasando cubetas de agua del pozo más cercano hasta el fuego. Enrique estaba en la línea de frente, su rostro cubierto de hollín, dirigiendo los esfuerzos con una eficiencia nacida de la experiencia. Isabel trabajó al lado de todos, cargando cubetas pesadas hasta que sus brazos dolieron, mojando telas que los hombres usaban para sofocar las llamas menores. El calor era intenso, el humo sofocante. En determinado momento, una viga en llamas se desplomó peligrosamente cerca de un grupo de trabajadores. Isabel gritó una advertencia y todos lograron apartarse a tiempo. Cuando el sol nació, el fuego finalmente estaba controlado. 2 graneros estaban destruidos, pero el resto de la propiedad estaba a salvo. Exhaustos, cubiertos de hollín y sudor, todos se reunieron en el patio principal. Enrique caminó entre los trabajadores, agradeciendo a cada uno personalmente, verificando si había heridos. Cuando llegó a Isabel, se detuvo por un momento más largo. Usted salvó a 3 hombres con ese grito de advertencia, dijo él. Podría haber habido muertes si no fuera por su atención. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, respondió Isabel, consciente de que todos los miraban. No, dijo Enrique lo suficientemente alto para que todos oyeran. Usted demostró valor y cuidado por personas que no son su familia. Eso no es lo que cualquiera habría hecho, es lo que las personas especiales hacen. Él se volvió hacia todos los reunidos. Esta noche nos recordó algo importante. No somos solo patrón y empleados. Somos una comunidad. Dependemos unos de otros. Y cuando la crisis llega, los títulos y las posiciones no importan. Lo que importa es el carácter. Y vi más carácter esta noche de lo que he visto en años de convivencia social con la aristocracia. Las palabras causaron impacto. Isabel vio a algunos de los trabajadores asintiendo, otros limpiando lágrimas que no eran solo del humo. Hasta Benita parecía conmovida, su expresión de constante desaprobación suavizada por algo cercano al respeto. Después de que todos se dispersaron para descansar algunas horas antes de comenzar el trabajo de reconstrucción, Enrique tocó el brazo de Isabel gentilmente. ¿Podemos conversar? En privado. Ella sabía que debería negarse, que cada momento a solas con él lo hacía todo más complicado, pero estaba demasiado exhausta para luchar. Asensio. Él la condujo no al despacho, sino a los jardines en la parte trasera de la casa. El sol de la mañana iluminaba las flores que comenzaban a despertar, bañando todo en luz dorada. Se sentaron en un banco de piedra bajo un árbol antiguo. Usted me ha estado evitando, dijo Enrique sin rodeos. Y no finja que no sabe de lo que estoy hablando. Conozco la diferencia entre estar ocupada y deliberadamente ausente. Isabel miró sus propias manos sucias de hollín. Pensé que era mejor así. La gente estaba empezando a hablar, rumores sobre nosotros dos. No quiero que su reputación sea manchada por mi causa. Él ya ha sufrido lo suficiente. Mi reputación, repitió él con amargura. Durante 5 años mantuve mi reputación impecable.
Fui el viudo respetable, el hombre que honraba la memoria de su esposa, el varón que seguía todas las reglas de la sociedad. ¿Y sabe lo que gané con eso? Soledad, vacío, una existencia que apenas merecía ser llamada vida. Pero la sociedad espera, la sociedad puede esperar lo que quiera, interrumpió Enrique con firmeza. Casi pierdo a 3 hombres esta noche. Podría haberla perdido a usted. Y mientras observaba que el fuego consumir años de trabajo, percibía algo fundamental. Nada de esto importa. Las construcciones, el dinero, la reputación. Nada de esto importa si usted está solo sobreviviendo en vez de viviendo. Él tomó la mano de ella, sucia como estaba, y la sostuvo entre las suyas. Isabel, no sé quién era usted antes de llegar aquí. No sé qué circunstancias la trajeron a mis portones, pero sé quién es usted ahora. Es la mujer que trajo vida de vuelta a esta casa, que me hizo reír nuevamente, pensar nuevamente, sentir nuevamente. Es la mujer que trabaja más duro que cualquiera, que trata a todos con respeto, que salvó vidas esta noche sin pensarlo 2 veces. Isabel sintió lágrimas escurrir por su rostro, dejando rastros limpios en el hollín. Enrique, yo no puedo. Usted no entiende quién soy realmente, de dónde vengo. Entonces cuénteme, dijo él, sin secretos, sin miedo. Cuénteme todo. Y allí, bajo la luz suave de la mañana, rodeada por la belleza de los jardines y por la sinceridad en sus ojos, Isabel finalmente contó. Contó sobre ser hija de don Juan Bautista de Alba, sobre el matrimonio forzado con el coronel Américo, sobre la expulsión y la fuga desesperada. Contó sobre los hombres que la persiguieron, sobre la noche perdida en el monte, sobre despertar en su cuarto, sin saber si había sido salvada o condenada. Enrique escuchó todo en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría a medida que la historia se desarrollaba. Cuando ella terminó, exhausta por la confesión, él se quedó en silencio por un largo momento. Don Juan Bautista de Alba, dijo él finalmente. Conozco el nombre. Él tiene reputación de ser un negociador implacable y un padre aún más implacable. Y el coronel Américo Treviño, su mandíbula se apretó. Conozco a ese hombre también. Hay rumores sobre él, sobre cómo trata a sus esposas. Ya tuvo 3, todas muertas en circunstancias misteriosas. Oficialmente fueron accidentes o enfermedades, pero hay susurros, muchos susurros. Isabel sintió náuseas. Yo no sabía eso. Mi padre nunca habría, su padre sabía, dijo Enrique con dureza. Hombres como don Juan Bautista siempre saben, simplemente no les importa. El dinero y las conexiones eran más importantes que la seguridad de su hija. Y ahora que sabe quién soy, dijo Isabel con voz pequeña. ¿Entiende por qué no puedo quedarme? Eventualmente mi padre descubrirá dónde estoy. Vendrá a buscarme o enviará hombres. No puedo exponerlo a ese riesgo. No después de todo lo que ha hecho por mí. Déjeme preocuparme por su padre, respondió Enrique. Y en cuanto al riesgo, ya decidí que vale la pena. ¿Cómo puede decir eso? Apenas me conoce. 3 meses no son suficientes para conocer a alguien verdaderamente. Enrique sonrió y era aquella sonrisa transformadora que ella había aprendido a valorar. La conozco lo suficiente para saber que quiero conocerla más. La conozco lo suficiente para saber que cuando me despierto por la mañana, lo primero que pienso es si voy a verla durante el día. La conozco lo suficiente para saber que, por primera vez en 5 años, el futuro no parece solo un vacío a ser llenado con obligaciones. Parece una promesa, Isabel. Ella respiró hondo, intentando encontrar fuerzas para decir lo que necesitaba ser dicho. Aunque yo quisiera quedarme, aunque encontráramos la manera de mantener a mi padre alejado, aún está la cuestión de la sociedad, un varón que se relaciona con una sirvienta, con una mujer deshonrada, que se case con ella, completó Enrique. Y Isabel sintió el mundo detenerse. Porque eso es lo que estoy proponiendo, Isabel. No un escándalo, no un romance secreto que necesita ser escondido, sino un matrimonio abierto y honesto ante Dios y todos los que quieran juzgar. Usted está loco, susurró ella. El escándalo sería monumental. Sus amigos, su familia, todos se volverían contra usted. ¿Y qué hay de Carolina? ¿Usted dijo que nunca? Dije muchas cosas en los últimos 5 años. La mayoría de ellas estaban equivocadas. Enrique se arrodilló delante de ella, aún sosteniendo su mano. Carolina fue el amor de mi juventud. La amé profundamente y su pérdida casi me destruyó. Pero ella está muerta, Isabel, y yo necesito dejar de vivir como si también lo estuviera. Usted me mostró eso.
Me mostró que es posible sentir nuevamente sin traicionar memorias. Que honrar a quien partió no significa enterrarse junto a ella, sino, pero matrimonio, protestó Isabel, aun mientras su corazón se aceleraba con una posibilidad imposible. Enrique, piense en las consecuencias, usted sería ostracizado, sus negocios sufrirían, su posición social. Ya pensé en todo eso, dijo él tranquilamente. Durante las últimas semanas, desde que percibí lo que estaba sintiendo, pensé en poco más. Y mi conclusión es simple. Prefiero ser feliz y ostracizado que respetable y muerto por dentro. Prefiero construir una vida nueva con usted que mantener una vida vieja, que no es realmente vida. ¿Y si yo no soy lo suficientemente fuerte para soportarlo?, preguntó Isabel, dejando finalmente su vulnerabilidad a la vista. ¿Y si los juicios, los susurros, el desprecio son demasiado? Fui criada protegida, mimada. Nunca tuve que enfrentar verdadera adversidad hasta hace 3 meses. ¿Cómo puede estar seguro de que no me desmoronaré bajo presión? Enrique se levantó y la jaló para que se pusiera de pie también, manteniendo ambas manos de ella entre las suyas. Porque ya la he visto bajo presión. La vi trabajar hasta la extenuación sin quejarse. La vi enfrentar el resentimiento de otros empleados con gracia. La vi esta noche en medio del fuego y el caos, manteniendo la cabeza fría y salvando vidas. Isabel, usted es más fuerte de lo que piensa y no estará sola. Estaremos juntos. Las lágrimas caían libremente ahora, e Isabel no intentó detenerlas. Tengo miedo, admitió. Yo también, dijo él. Estoy aterrorizado, pero por primera vez en años, no estoy solo con miedo, también estoy esperanzado. Y eso, Isabel, eso vale todo el riesgo. Ella lo miró a los ojos y vio sinceridad absoluta. Vio también algo más, algo que ella misma venía sintiendo, pero no se había atrevido a nombrar. Amor, aún nuevo, aún frágil, pero innegablemente real. Sí, dijo ella, apenas creyendo en las palabras saliendo de su boca. Sí, me casaré con usted. La sonrisa que iluminó el rostro de Enrique era como el sol naciendo. Él la jaló en un abrazo que era al mismo tiempo gentil y desesperado, como si temiera que ella pudiera desaparecer si la soltaba. Lo haremos de la manera correcta, dijo él contra sus cabellos. No lo esconderemos, no fingiremos. Anunciaré públicamente nuestras intenciones. Daremos tiempo para que usted se prepare. Nos casaremos ante todos los que quieran testificar. Mi padre, dijo Isabel, la realidad comenzando a infiltrarse en la alegría. Cuando se entere, vendrá y no vendrá en paz. Entonces, que venga, respondió Enrique con determinación férrea. Usted ya no es propiedad de él para ser negociada. Es una mujer adulta, haciendo una elección libre, y protegeré esa elección con todo lo que poseo. La noticia del compromiso se esparció por la hacienda como fuego. Las reacciones variaron de shock a alegría genuina. Doña Francisca lloró, abrazando a Isabel y diciendo que era exactamente lo que la casa necesitaba. Luisa y algunas de las sirvientas más jóvenes quedaron encantadas con la historia romántica. Benita, sorprendentemente, aceptó la noticia con solo un asentimiento de cabeza, como si hubiera visto algo que otros no vieron. Pero la verdadera prueba vendría cuando la noticia alcanzara más allá de los límites de la hacienda. Enrique no perdió tiempo. Al día siguiente, envió anuncios formales a los periódicos de la capital y de San Rafael de las Flores. Escribió cartas personales a los hacendados vecinos, a sus socios comerciales, a todos los que necesitaban saber directamente de él antes de que rumores distorsionados llegaran primero. La respuesta comenzó a llegar en 3 días y fue tan mala como Isabel temía, quizá peor. La primera carta vino de un socio comercial de Enrique, rescindiendo todos los contratos existentes y declarando que no podría continuar negocios con alguien que había demostrado tan grave falta de juicio moral. Otras siguieron rápidamente, proveedores cancelando entregas, compradores rompiendo acuerdos. Hasta la iglesia local, a través del padre, envió un mensaje, diciendo que no podría bendecir una unión tan claramente contra el orden natural de las cosas. Enrique recibía cada carta con la mandíbula apretada, pero determinación inquebrantable. Es exactamente lo que esperaba, dijo él a Isabel. La sociedad nunca acepta el cambio fácilmente, pero el cambio llega de todas formas, quieran o no. La carta más devastadora llegó en la segunda semana. Era de don Juan Bautista de Alba. Isabel reconoció la caligrafía en el frente del sobre y sintió su estómago caer. Enrique la abrió en presencia de ella, leyendo en voz alta para que no hubiera secretos. Barón de Monte Alto, llega a mi conocimiento que está albergando a mi hija, Isabel de Alba,
que huyó de sus responsabilidades familiares hace algunos meses. Además, me he enterado de sus intenciones completamente inadecuadas de desposarla. Debo informarle de varios hechos pertinentes. Primero, Isabel está legalmente bajo mi autoridad hasta cumplir 25 años o casarse con un hombre de mi elección. Cualquier intento de matrimonio sin mi permiso será impugnado legalmente. Segundo, hay cuestiones de dote y herencia que tornan cualquier unión no autorizada financieramente compleja. Tercero y más importante, el coronel Américo Treviño, a quien ella estaba prometida, ya pagó una suma sustancial por su mano. Él tiene derechos legales sobre ese compromiso. Por lo tanto, exijo que Isabel sea devuelta inmediatamente a mi propiedad. De negarse, seré forzado a tomar medidas legales, incluyendo acusación de secuestro y posible acción criminal. Respetuosamente, Juan Bautista de Alba. El silencio que siguió a la lectura era pesado de implicaciones. Isabel sintió el mundo que estaban intentando construir desmoronarse antes incluso de comenzar. ¿Él puede hacer eso?, preguntó ella, con voz temblorosa. Legalmente, quiero decir, ¿puede realmente forzarme a regresar? Enrique colocó la carta sobre la mesa con cuidado deliberado. Las leyes sobre autoridad paterna son complejas. En teoría, sí. Hasta que usted cumpla 25 años o se case, su padre retiene ciertos derechos. Pero hay también precedentes sobre abuso de autoridad, sobre forzar matrimonios contra la voluntad de la hija. Y la cuestión de que el coronel haya pagado por usted, eso es esencialmente trata de personas. No importa cómo intenten disfrazarlo legalmente. Pero un proceso sería largo, dijo Isabel, comprendiendo las implicaciones. Caro, público, destruiría completamente su reputación. Mi reputación ya está siendo destruida, señaló Enrique. La cuestión es si vamos a dejar que nos impida o si vamos a luchar. No quiero que luche mis batallas, dijo Isabel, sintiendo lágrimas de frustración. Eso no es justo para usted. Quizá yo debería simplemente, no termine esa frase, interrumpió Enrique con firmeza. Si va a decir que debería regresar, que debería sacrificarse para ahorrarme dificultades, no la termine, porque no voy a aceptarlo. Ya tomamos nuestra decisión, Isabel. Ahora la llevaremos hasta el final. Pero el final estaba llegando más rápido de lo que cualquiera esperaba. 2 días después, un carruaje llegó a la hacienda. No era de don Juan Bautista, sino de su representante legal, acompañado por 2 agentes de la policía local. Enrique los recibió en el salón principal. Isabel a su lado, doña Francisca presente como testigo. El abogado era un hombre anciano, de apariencia severa, cargando un portafolios de cuero lleno de documentos. Barón de Monte Alto, comenzó él formalmente. Soy el doctor Márquez, representando los intereses de don Juan Bautista de Alba. Vine a buscar a Isabel de Alba, que está ilegalmente retenida en esta propiedad. Isabel no está retenida, respondió Enrique con calma. Está aquí por voluntad propia. Ella es menor bajo tutela de su padre. Su voluntad es legalmente irrelevante. El abogado se volvió hacia Isabel. Señorita de Alba, su padre ordenó su regreso inmediato. Estos oficiales están autorizados a llevarla a la fuerza, si es necesario. Isabel sintió el pánico subir, pero se forzó a mantener la voz firme. No regresaré. Fui expulsada. Recuerde, mi padre abdicó de su autoridad cuando me mandó lejos sin nada. Eso es una interpretación cuestionable, dijo el abogado. Pero no importa. La ley está de su lado. Oficiales, por favor, escolten a la señorita hasta el carruaje. Los 2 policías dieron un paso adelante, pero Enrique se colocó entre ellos e Isabel. Antes de que hagan eso, dijo él, sacando un documento del bolsillo, quizá deban leer esto. Es una licencia de matrimonio emitida hace 2 horas por el juez de paz del pueblo. Isabel y yo nos casamos esta mañana en ceremonia civil con testigos. Ella no es más Isabel de Alba, es Isabel de Monte Alto, mi esposa. Legalmente, la autoridad de su padre terminó en el momento en que firmamos esos papeles. El silencio que siguió era absoluto. Isabel miró a Enrique con ojos desorbitados. Habían discutido el matrimonio, sí, pero no habían planeado hacerlo tan rápidamente. Y, sin embargo, allí estaba el documento, oficial e irrevocable. El abogado tomó los papeles con manos que temblaban ligeramente de ira, los examinó cuidadosamente, buscando fallas, irregularidades, cualquier cosa que pudiera invalidar el documento. Esto es válido, admitió él finalmente, cada palabra costándole un esfuerzo visible, pero extremadamente irregular.
El señor de Alba no será informado de esta manipulación legal. No es manipulación, respondió Enrique. Es uso legítimo de la ley para proteger a una mujer adulta de ser forzada a un matrimonio contra su voluntad. Si el padre de Isabel hubiera actuado con la decencia mínima, esto no sería necesario. El abogado guardó los papeles con movimientos bruscos. Esto no ha terminado, varón. El señor de Alba tiene recursos, conexiones, hará su vida muy difícil. Entonces no será diferente de como ya es, dijo Enrique con una calma que contrastaba con la tensión en el aire. Ahora, si no les importa, les pido que dejen mi propiedad. Mi esposa y yo tenemos mucho que celebrar. Después de que los visitantes partieron, Isabel se volvió hacia Enrique con una expresión que mezclaba shock, gratitud y algo cercano a la ira. ¿Usted se casó conmigo sin preguntarme? Técnicamente, dijo él con una pequeña sonrisa. Usted ya había dicho que sí. Solo aceleré el cronograma cuando supe que su padre estaba enviando representantes. Perdóneme por no hacer una ceremonia elaborada, pero la urgencia exigía pragmatismo. Isabel no sabía si reír o llorar. Acabó haciendo ambos. Una risa entrecortada por sollozos de alivio. Usted es imposible, completamente imposible. Soy su marido imposible ahora, corrigió él, jalándola para un abrazo. Para bien o para mal. Doña Francisca, que había permanecido silenciosa durante toda la confrontación, finalmente habló. Su voz embargada de emoción. Doña Carolina estaría orgullosa de usted, Enrique, por elegir la felicidad en vez de la convención. Y orgullosa de usted, Isabel, por su valor. Las semanas siguientes fueron desafiantes de formas que ninguno de ellos había anticipado completamente. Don Juan Bautista cumplió su amenaza de hacer sus vidas difíciles. Usó sus conexiones para presionar a proveedores, compradores, hasta instituciones financieras que hacían negocios con Enrique. La presión económica era real y sustancial, pero Enrique era más resiliente de lo que sus enemigos imaginaban. Años administrando la hacienda solo lo habían hecho eficiente, adaptable. Encontró nuevos socios comerciales, algunos de la capital, a quienes no les importaban los escándalos del interior. Diversificó cultivos, experimentó nuevas técnicas y, lentamente, contra todas las probabilidades, la hacienda no solo sobrevivió, sino que prosperó. Isabel demostró ser una socia invaluable. Su educación, que antes parecía inútil en un mundo que la veía solo como un adorno, se volvió esencial. Ella hablaba francés con fluidez, lo que abrió puertas con importadores europeos, entendía de números y podía mantener registros detallados. Y tenía un instinto para las personas, sabiendo quién era confiable y quién merecía desconfianza. 6 meses después del matrimonio, Isabel descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo alegría mezclada con miedo. Enrique había enviudado, perdiendo a su esposa en el parto. ¿Cómo no temer que la historia se repitiera? Pero el médico que acompañaba a Isabel era competente y moderno, entrenado en Europa en técnicas que hacían el parto más seguro. Isabel era joven, saludable, fuerte de formas que Carolina no lo había sido en los últimos años de vida debilitada por una enfermedad previa. En una tarde de primavera, casi un año después de que Isabel se desmayara en los portones de la hacienda, ella dio a luz a una niña saludable. Enrique sostuvo a su hija con lágrimas escurriendo libremente, e Isabel supo que aquellas lágrimas eran tanto de alegría como de la curación final de heridas antiguas. Llamaron a la niña Elena Carolina, honrando a quien había venido antes, pero también celebrando la vida nueva que comenzaba. La noticia del nacimiento se esparció, como todas las noticias en aquella región interconectada. Y 3 días después algo inesperado sucedió. Un carruaje llegó a la hacienda y de él descendió no don Juan Bautista, sino una mujer anciana que Isabel reconoció como su tía materna, hermana de su difunta madre. Isabel, dijo la mujer, lágrimas en los ojos. Mi querida niña, cuando supe que estabas viva, que te habías casado, que tenías una hija, necesité venir. Tu padre me lo prohibió, pero estoy demasiado vieja para importarme con prohibiciones. Fue una reconciliación pequeña, pero significativa. La tía trajo noticias de que no toda la familia había apoyado las acciones de don Juan Bautista. Algunos, especialmente del lado materno, creían que él había sido cruel y excesivo. No podían desafiarlo abiertamente, pero no estaban de acuerdo. Pasaron años. La hacienda Monte Alto se hizo conocida no solo por la calidad de su café, sino por la forma en que era administrada. Enrique e Isabel implementaron cambios progresivos, escuelas para los hijos de los trabajadores, salarios justos, condiciones de vida dignas.
Otros propietarios comenzaron lentamente a seguir el ejemplo. Don Juan Bautista nunca se reconcilió con su hija. Murió algunos años después, amargado y solo, habiendo alienado a todos los que podrían haberlo amado. Isabel lloró por él, no por el padre que fue, sino por el padre que podría haber sido si hubiera elegido el amor en vez del orgullo. El coronel Américo tuvo un destino diferente. Fue eventualmente procesado después de la muerte de su cuarta esposa, en circunstancias que ni la policía corrupta pudo ignorar. Pasó sus últimos años en prisión, donde murió de una enfermedad que los médicos no lograron curar. Enrique e Isabel tuvieron 2 hijos más, un niño y otra niña. La mansión, que había sido un mausoleo, se convirtió en un hogar vibrante, lleno de risas, música y vida. El piano en el salón de música tocaba frecuentemente, no solo por las manos de Isabel, sino por las de Elena Carolina, que había heredado el amor de su madre biológica por la música. En tardes tranquilas, Enrique e Isabel se sentaban en los jardines donde tantas conversaciones importantes habían sucedido. Observaban a sus hijos jugar y reflexionaban sobre la jornada improbable que los había traído a aquel punto. ¿Se arrepiente?, preguntaba Isabel a veces. De todo lo que perdió, de todo lo que enfrentó por mi causa. Y Enrique siempre respondía lo mismo: no perdí nada que valiera la pena tener. Gané todo lo que importa, porque al final esta no era la historia sobre un varón y una sirvienta, era la historia sobre 2 personas rotas que encontraron sanación una en la otra, sobre el valor de elegir el amor en vez de la convención, sobre construir una vida nueva, sobre las ruinas de vidas antiguas. Y cuando Isabel murió a los 83 años, rodeada por hijos, nietos y bisnietos, con Enrique sosteniendo su mano hasta el último suspiro, todos estuvieron de acuerdo en que la suya había sido una vida bien vivida, una vida que había comenzado con una expulsión y terminó en plenitud completa. Si esta historia de valor, amor verdadero y redención le ha conmovido, le invitamos a seguir nuestro espacio. Comparta en los comentarios cuál fue el momento que más le impactó y desde dónde nos acompaña. Su apoyo nos motiva a seguir trayendo relatos que celebran la fortaleza del espíritu humano y demuestran que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Hasta la próxima historia.